días a todos, les quiero agradecer por su presencia y pues esta es la conferencia 100 días de Enrique Peña Nieto frente al Gobierno de México, una mirada a la comunicación política del nuevo gobierno. En esta ocasión tenemos presente al maestro César Augusto Rodríguez Cano, al licenciado Amílcar Chavarría Cruz y al licenciado Luis Ángel Hurtado Razo, que nos explicarán un poco de estos temas acerca de los 100 días al frente del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tenemos en México una crisis tanto de violencia, de crímenes, de cosas que realmente son elementos suficientes para tener un Estado débil. Sin embargo, las reformas que ha implementado el gobierno o el transcurso de esos 100 días en materia política han modificado un poco el sistema, y el cual nos hablarán un poco de esto los participantes en esta conferencia en el ámbito comunicativo. Le doy la palabra al licenciado Luis Ángel Hurtado Lazo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es académico de la facultad en el sistema SUA. Es autor de los libros 2006, El año del complot, y Reflexiones sobre el proceso electoral 2012, que está en imprenta. Es estudiante de la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas tardes. Primeramente, pues muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Agradezco infinitamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en su área de división SUAED. Le agradezco mucho al maestro Otón Camacho y a la maestra Lourdes Durán por su apoyo siempre en este tipo de actividades que fortalecen pues el ámbito de esta área, de esta división de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco mucho a Raúl la presentación que acaba de realizar de mi persona, y el día de hoy voy a hablar precisamente de los 100 días de gobierno de EPN. Voy a hacer un breve vistazo de la estrategia comunicativa que realizó el ahora presidente constitucional de México. Si me hacen favor, ya está el PowerPoint. La siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar con los 100 días, sí me gustaría rescatar algunos puntos que considero importantes de cómo llega el actual presidente de México. Él, durante su previo a la campaña política, se le criticó o se le tachó o se le vinculó con ciertos políticos, principalmente con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y con el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Esto de alguna forma pues minó algo de lo que es la imagen actual del presidente. Otro vínculo o otra faceta que el presidente tuvo previo a la campaña política del 2012 fue su relación o su constante vinculación con la televisora más importante de México, en este caso Grupo Televisa. Se le tachó, inclusive esto derivó posteriormente durante las elecciones presidenciales, que surgiera un movimiento estudiantil, el hashtag Yo Soy 132, que criticaba precisamente el favorecimiento de esta casa televisora hacia el entonces candidato por el Compromiso por México. Otra cuestión fue que se le tachó o se le señaló que él arrancó su campaña política mucho antes de lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Electorales, el COFIPE, y por supuesto por el IFE, porque aparecía en todo momento en televisión, inclusive en revistas, en programas de radio, etcétera. Me tocó ver inclusive programas de farándula o de espectáculos en el cual hablaban no decían del candidato, sino del gobernador, de sus acciones de gobierno, y por supuesto de su relación con la actriz Angélica Rivera, popularmente conocida como La Gaviota, si no me falla la memoria. En ese sentido, pues también esto se le tachó, se le recriminó, se le acusó
al grado de que durante la campaña electoral pues fue uno de los motivos por los cuales en el primer debate el candidato de la coalición Movimiento Progresista le dijo que él era un producto de la televisión, ¿no? y del marketing que se había usado en su persona. Posteriormente, otro de los temas o de los puntos que me gustaría destacar es de los recursos utilizados durante su campaña electoral, sobre todo con lo que tiene que ver con el gasto excesivo que se registró por parte, sobre todo en la recta final de la campaña, con el caso Monex. No sé si ustedes les llegaron a escuchar de este suceso, ¿no? Que inclusive marcó al grado de que pues, uno de los candidatos pidió la anulación de los comicios por el exceso de recursos por parte de Enrique Peña Nieto durante esta etapa. Si me hace favor, la siguiente, por favor. Bueno, ya con este contexto yo voy a hacer pues, un recuento de los sucesos más hablados en los medios de comunicación durante los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Sí me hace favor? Vamos a empezar con el primer día, que es la toma de posesión o toma de protesta, que es el 1 de diciembre. A mí me llamó mucho la atención que Enrique Peña Nieto, desde el primer minuto de su gobierno, formalmente el 1 de diciembre, inició con un acto comunicativo, en el cual se celebró, digamos, por parte del entonces presidente de México, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, en el cual cedía los poderes al candidato del Compromiso por México. No sé si recuerdan, a las 12 de la noche que se enlazó a cadena nacional casi todos los canales de televisión abierta, y en esto se hizo pues un acto protocolario, el cual no era la primera vez que se realiza, o no es la primera vez que se realiza. Si ustedes recuerdan, en el 2006 también Vicente Fox realizó este acto con Felipe Calderón, sobre todo porque en estos años, o en ese año más bien, había un revuelo en la Cámara de Diputados, habían tomado la tribuna, no sé si recuerden ese suceso, habían tomado tanto los diputados por parte de la Acción Nacional como del PRD la tribuna, y pensaron que a lo mejor Felipe Calderón iba a poder tomar protesta en ese sentido. Pues en este sentido se vuelve a repetir con Enrique Peña Nieto este suceso, y este suceso pues fue manejado, inclusive fue tan manejado que solamente Sepropié, si no me falla la memoria, fue el encargado de la transmisión de este acto. No se permitió a ningún medio de comunicación entrar y colocar cámaras, tomar fotografías, periodistas, no. Aquí fue el vistazo del gobierno. O sea, el gobierno fue el que tenía el control absoluto de esta transmisión. En ese sentido, pues a la primera hora se toma ya posesión y se hace este acto. Si me hace favor la siguiente. Pero ya, ¿qué pasa después? Pues efectivamente, pese a todas las protestas y a todo lo que se creía que iba a ocurrir, pues Enrique Peña Nieto toma posesión como presidente de México. Hace un acto muy breve en la Cámara de Diputados, de hecho tarda 3 minutos en su toma de protesta, saluda a algunas personas y sale de la sala del Congreso de la Unión. Posteriormente se dirige a Palacio Nacional y dicta los 13 puntos que van a normar su gobierno, su nuevo gobierno. Entre los cuales aquí yo pongo los 13 puntos, y los cuales también en los primeros 100 días su gobierno va a marcar esta pauta de realización de estos compromisos o de estos llamados ejes de gobierno. Bueno, en este suceso no lo tocó aquí o no lo pongo en la presentación, pero sí hay algo que marca este primer día, que son las protestas que se realizan afuera de la Cámara de Diputados y afuera del Palacio Nacional, las cuales son sesgadas desde los medios de comunicación, principalmente Televisa, TV Azteca, lo que son los medios tradicionales, la televisión.
no hablan absolutamente nada de estos sucesos, o si hablan de ellos es para tacharlos, para vandalizarlos. Y recuerdo muy bien que Carlos Loret Mola, cuando estaba hablando de lo asombroso de los 3 ejes de gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo, no, pues afuera hay gente anárquica, que no está de acuerdo con las instituciones, que siempre que pierde, pues no sabe perder. Y pues ese comentario, aunque nunca mencionó, pues iba dirigido al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que estaba precisamente realizando un acto de protesta. No fuera precisamente Palacio Nacional, pero sí muy cerca. Pero también se le tachó al movimiento Yo Soy 132, o sea, se le tacha. Él dice, no, pues estos jóvenes que se habían caracterizado por ir en la rectitud durante su movimiento, pues ahora toman las armas, me acuerdo muy bien que dijeron eso, sacan imágenes de cómo están aventando piedras, etcétera, etcétera. Se hace un tratamiento informativo para desprestigiar, digamos, a estos movimientos que están en la oposición en ese sentido. Pero durante la transmisión, que duró aproximadamente 4 horas, casi 5, pues en todo momento los comentaristas decían que, oh por Dios, ya borrón y cuenta nueva, llegó nuestro Salvador, el Mesías, ¿no? O sea, daban a entender eso. En ese sentido, pues ahí vemos el tratamiento informativo que se tiene por parte de las televisoras o de los medios de comunicación con respecto a Enrique Peña Nieto. Aquí pongo algunas, si me hacen favor, la siguiente. Pongo algunas portadas para que vean cómo se manejó en los diferentes medios de comunicación o en los diferentes diarios el 1 de diciembre, ¿no? Vean aquí el regreso, como ponen el Excelsior, ¿no? Así hasta en grandote ponen a Peña Nieto, ¿no? Pues la jornada también, Peña no cede ni una cartera. Miren, vean el de La Razón, me gustó mucho. Gabinete profesional y sin amiguismos, o sea, bien bonito, ¿no? Se le olvida al periódico La Razón que hay gente muy cercana a grupos cercanos a Enrique Peña Nieto, por no mencionar a la familia Maciú o a Luis Videgaray, pues creo que no son sus amigos, se les olvidó, ¿no? O al secretario de Gobernación. Pero bueno, en ese sentido, pues vean el manejo informativo que hacen los medios, bueno, en este sentido la prensa escrita, ¿no? Si me hace favor la siguiente. Bueno, el siguiente punto, que ya es el día 2, que es la firma por el Pacto de México. Creo que este es el hecho que marca los 100 primeros días del gobierno. Porque de esto se va a hablar durante los 100 primeros días. Todo el tiempo es Pacto por México, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma hacendaria, la reforma política, la reforma electoral, la reforma educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo es el Pacto por México. De los 100 días, revisé casi el 80% de todos los diarios y todos manejan el Pacto por México. Todos hablan del Pacto por México. Y ahora, ciertamente este pacto lo firman las 3 principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el PRI, el PAN y el PRD, más aparte el gobierno federal. Y recuerdo que los medios de comunicación manejaron, oh por Dios, este es el pacto que nos va a sacar de la crisis. Lo compararon inclusive con el pacto firmado en España, el pacto de Monclova, el cual fue el tránsito entre el régimen franquista y el proceso democrático de la España moderna, ¿no? Pues en ese sentido también se habló de eso. Si me hacen favor, la siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la firma de este pacto? Pues, ¿qué buscaban los políticos? Y todavía hasta la fecha siguen diciendo, yo escucho a Madero, escucho a... Ahí se me fue el nombre del presidente del PRD, a Zambrano, diciendo, no, el pacto sirve y nos va a servir, nos va a fortalecer como oposición. En ese sentido, pues, estuvieron hablando en todo tiempo. ¿Qué buscaron con el pacto los políticos? Principalmente que la sociedad se diera cuenta, o buscaron que la sociedad viera que los políticos sí se pueden poner de acuerdo, cambiar esa mala imagen. Si ustedes recuerdan las diferentes encuestas que han hecho de opinión en ese sentido, los políticos
principalmente los que están en la Cámara de Diputados, son los peor evaluados junto con los policías. O sea, la gente no les cree y piensan que es, de hecho, pues malo tener este poder porque cuesta mucho dinero, porque no realizan sus actividades, etc. Pues con este pacto pensaron que iban a cambiar, digamos, la mala imagen del poder legislativo y, por supuesto, de los políticos. En ese sentido, ¿qué es lo que se da? Pues desde mi punto de vista, se da un regreso a lo peor de la etapa de México, que es el presidencialismo. Si ustedes recuerdan o les han platicado, en la etapa del presidencialismo, ¿quién dominaba los tres poderes? Pues el PRI. Tenía la mayoría absoluta. Esta mayoría en el Congreso de la Unión se perdió hasta 1997 y posteriormente en el 2000. Pero con ello pues estamos regresando a esa etapa, ¿no? En ese sentido, con la firma de este pacto. Luego, ¿qué pasa aparte de eso? Pues se acaba con la discusión, todo pasa como en fast track. O sea, si ustedes se dan cuenta, la aprobación de diferentes leyes o diferentes reformas se está dando súper fácil. Hasta ahora que la reforma en telecomunicaciones está teniendo como ciertos dividendos. Ahora en el Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados pasó muy fácilmente en ese sentido. Pues, ¿qué pasa con esto? También beneficia la imagen del partido en el poder. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, pues la gente mide con resultados. Si la gente ve resultados, dice, no, pues es el gobierno. ¿Y cuál es el gobierno? Pues el presidente, el partido en el poder. Es que está haciendo bien las cosas, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, si me hacen favor la siguiente. Me voy a brincar algunos días, porque todo lo que viene después es Pacto por México, Pacto por México, Pacto por México. Hasta un suceso que considero que marcó también estos primeros 100 días, que es el caso Florence Cassés. En este sentido, ¿qué pasa, no? Cuando la sala principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inesperadamente, que bueno, sí manejan algunos medios, pues le otorga un amparo liso y llano a la ciudadana francesa Florence Cassés y con ello le otorga su libertad, en ese sentido. Pues ¿qué pasa? Pues que el gobierno dice, nosotros nos dimos línea, vamos a respetar el poder judicial y con ello pues vamos a hacer lo que acate los ministros de la Suprema Corte. Pero ¿qué va más allá de esto? Pues que el gobierno federal dijo, pues ¿saben qué? Pues vamos a cambiar esa imagen del poder judicial que se manejó durante los sexenios panistas, ¿no? En ese sentido, pues ¿cómo era la forma de librar, digamos, esas asperezas que inclusive derivaron en un conflicto diplomático internacional con Francia? Pues liberando a Florence Cassés, en ese sentido. Hubo muchas críticas, inclusive yo creo muchos de ustedes publicaron en su Facebook o en su Twitter, etcétera, esta situación, ¿no? De cómo puede ser que la dejen libre si hay testigos que dicen que ella formaba parte de la banda del Zodiaco, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en el ámbito comunicativo? Si me hace favor la siguiente. Pues que el gobierno federal dejó en claro lo siguiente, que pues los gobiernos panistas habían hecho mal su chamba. ¿Y qué era lo mejor? Pues limpiar eso y empezar desde cero, ¿no? ¿Y cómo era? Pues precisamente liberando a Florence. Pero vamos más allá de esto y yo pongo aquí en pantalla a Carlos Loret de Mola, porque inesperadamente 3 días antes del que se diera el veredicto, inesperadamente él en su programa de noticias, él dice, no, pues ¿saben qué? Fuimos engañados, los medios de comunicación. El gobierno panista nos engañó. García Luna fue el encargado de armar un montaje y nosotros, pues caímos. En serio, les cuento, esto pasó así. Él lo dijo y casi ahí llora, así, ay, pobrecitos los medios, no sabíamos nada del montaje, hasta que posteriormente analizamos y nos dimos cuenta que sí fue un montaje. Esto fue 3 días antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y vean el manejo informativo. Con esto, ¿qué es el mensaje? Diciéndole al gobierno entrante, ¿sabes qué? Estamos contigo. Y el panista, pues como ya no está, pues adiós, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y pues en ese sentido quería destacar ese punto. Si me hacen favor la siguiente. Pero ¿qué ocurrió también en el manejo informativo? Pues que el caso Florence Cassés
cuando se da el fallo de la Suprema Corte de Justicia, desplaza a otro tema de carácter nacional. Si ustedes recuerdan, el caso Monex fue justamente discutido en la sala del IFE con los consejeros y determinaron, pues, indultar al PRI, decir, no, pues no tiene ningún delito que perseguir, no pasó los topes de campaña y por tanto, pues lo exhumamos en ese sentido. Lo desplazó, todos los medios se quedaron con Florence Cassés. Y en ese punto, pues también vemos el tratamiento informativo que se da, ¿no? La agenda que se da en ese sentido. Si me hace el favor, la siguiente. Miren, ya aquí pongo yo unos cuantos periódicos de cómo se manejó también el manejo informativo en la prensa escrita. Vean, todo fue Florence Cassés, hasta la jornada. Todo. O sea, todo fue Florence Cassés. El siguiente punto, por favor. Bueno, de ahí nos volvemos a brincar, vamos al día 62. La torre de Pemex explota inexplicablemente, ¿no? Bueno, pues se ocurre este accidente precisamente el día 62 del gobierno de Enrique Peña Nieto, y según los peritajes de la Secretaría de Gobernación y de las instituciones que apoyaron para determinar qué fueron las causas, pues fue producto, según ellos, de la acumulación de gases que propició la explosión, pero la explosión se da así en la torre, precisamente, más bien en el edificio de archivo del complejo de Pemex. Ahora, ¿qué deriva esto? Pues precisamente el saldo son 33 personas muertas, 101 heridos de gravedad, y con ello, pues el gobierno pues acude. Yo pongo aquí una foto de cómo Peña Nieto hace el turno, o sea, acude, y pues en ese sentido, pues es imagen, ¿no? Imagen en ese sentido. Bueno, me gustaría adelantarme en ese sentido a la siguiente diapositiva. Me gustaría tocar el caso de Pemex con lo que le pasa posteriormente a Enrique Peña Nieto, que da duelo nacional, si no me fallo, de 10 días. Y miren qué ocurre, pues que se va a punta de mita. Bueno, eso dicen que ocurrió, y las redes sociales empiezan en ese ámbito pues a criticar, ¿no? Pero casualmente aparece Peña Nieto en la noche y otra vez recorriendo las instalaciones de Pemex. En ese sentido, por favor, la siguiente. Nos vamos a el acto que considero marcó los 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con el Pacto por México, que es la detención de la lideresa del CENTE, Elvester Gordillo. Inexplicablemente se da este suceso, a los ojos de todo el mundo dice, ay, no puede ser, pues que Enrique Peña Nieto haya llevado a encarcelar a una persona que ante todos los ojos de la sociedad pues ha sido criticada, ha sido denostada, ha sido juzgada y que salía impune, ¿no? Pero con esto también le deja un claro mensaje al panismo de que este gobierno va a hacer bien las cosas, que no va a titubear en el ejercicio del poder y en el ejercicio más bien del derecho y en el ejercicio de cambiar las facetas. Bueno, yo aquí les pongo en la siguiente diapositiva una encuesta que a mis ojos revela algo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es una encuesta realizada por este grupo Reforma, en el cual de las personas encuestadas, todas, la gran mayoría, digamos, de ciudadanos, en la encuesta dice, ¿cómo evalúa usted los siguientes aspectos de la actual administración del presidente Peña? Los ciudadanos dicen que favorable un 73%, mientras los líderes, inexplicablemente, no sé por qué Reforma ahora hizo una encuesta consultando a los líderes de opinión. Revisé la metodología y no explica por qué los líderes de opinión. ¿Será porque también quiere medir la popularidad? O sea, lo que dicen los líderes. Los líderes también dicen 81%, lo ven muy bien. Dicen, no, qué bueno que llevaban a Elvester a la cárcel. Bueno, el siguiente punto, y con esto ya concluyo, es el día 101. Sé que son 100 días, pero justamente el día 101 ocurre algo que desde mi punto de vista es muy importante desde los medios de comunicación, que es la reforma en materia de telecomunicaciones. Este punto es clave, porque Enrique Peña Nieto, como vimos al inicio, se le criticó por su cercanía con los medios de comunicación, principalmente con Televisa. ¿Y qué creen? Que esta reforma o esta propuesta de ley pues ataca
de cierta forma, a Grupo Televisa. Y en ese punto, ¿qué busca esta reforma? Pues aparte de que se gane adeptos, o sea, porque yo de la noche a la mañana vi mucha gente crítica de Enrique Peña Nieto, pues alabando ahora su gobierno. Con esto se gana sectores, principalmente de la izquierda, que tanto han criticado su administración o su llegada al poder. Y con ello, pues también se rompe la faceta, si me hace favor la siguiente, pues de romper este estigma, esta portada de Proceso, ¿no? Que es increíble, ¿no? En el caso del logo de Televisa, ¿no? ¿Quién está en el poder? Si me hacen favor la última. Bueno, aquí yo abordo los temas que han sido menos tratados dentro de los medios de comunicación. Y si me hacen favor la última, por favor. ¿Qué son estos aspectos? Continúa la escalada de violencia en el país, pese a lo que diga Chon, el secretario de Gobernación. Aumenta el precio de los energéticos, no se ha hablado casi nada de esto. Y el incremento del índice de desempleo. En ese sentido, pues también esto ha sido opaco desde el gobierno o la administración de sus primeros 100 días. Con ello, pues concluyo mi participación. Les agradezco mucho su presencia y que tengan bonita tarde. Bueno, pues agradecemos a Luis Ángel Hurtado por su gran tema que expuso aquí. Y pues, bueno, cuando hablamos de Pacto por México, pues yo me recuerdo y me remonta a aquellas disputas entre la derecha y la izquierda, que eran demasiado fuertes por la violencia que se vivía en México. Y no me refiero de temas actuales, sino de unidad nacional de Ávila Camacho, donde se trata de unir las fuerzas políticas para sacar adelante al país. Hablando de eso un poco, cuando yo me encuentro de los 100 días de Enrique Peña Nieto, estaba buscando algunas notas cuando de repente me entero en un seminario que se llama Seminario Z de Tijuana, con una portada que habla de las 4.500 muertes de las que se vivió o se han vivido dentro de los 100 días de Enrique Peña Nieto. Pero eso es como un destacamiento más de esto de lo que acaba de hablar Luis Ángel. Y pues, ¿qué sería de Enrique Peña Nieto sin las redes sociales? Sin aquello que nos hace como que seguir a este personaje, ya sea para burla, ya sea para criticar, ya sea para agarrarlo como un bullying mediático dentro de las redes sociales, o simplemente para dar información. Y para esto yo le cedo la palabra al licenciado Amílcar Chavarría Cruz, que es licenciado de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es estudiante de la maestría en Ciencias de la Comunicación por la misma facultad. Es académico de la Universidad Tecnológica de México, que nos hablará un poco de la interacción o interactividad digital. Buen día a todos, buena tarde. De antemano, pues le agradezco a todos los organizadores que, como siempre, tienen el honor de hacer este tipo de trabajos y de dar salida a toda la serie de investigaciones que se producen no solamente en el posgrado, sino en otras áreas y en otras escuelas, y que todos estamos interesados en exponer todo el tipo de materiales comunicativos que se ejercen alrededor de lo que es la comunicación política. Desde mi perspectiva mediática, digamos, lo que he abordado desde hace bastante tiempo es el aspecto digital, el análisis de las redes sociodigitales, no nada más redes sociales, las redes sociodigitales, y a su vez la influencia que éstas pueden dejar o la experiencia que nos pueden aportar, sobre todo en aspectos políticos. Recuerdo algunos textos y algunos comentarios que hacía el profesor Silverstone, aludiendo precisamente a lo que debería conformar la comunicación política desde tres aspectos: la parte de medios de comunicación, la parte de los actores políticos y los ciudadanos a través de la opinión pública. Esta relación o esta esfera, como en algún momento tal vez Habermas como Arendt lo mencionaban, bueno, es algo que sigue vigente, y esa relación, pues muchas ocasiones se nos expone como una burbuja, no tanto como una esfera, en la que todos
podemos tener ingreso, como todos podemos participar, en la que todos podemos opinar, pero bueno, de antemano sabemos que en los medios habituales, como yo ocasionalmente los llamo, lo que es la prensa, la radio, la televisión, son medios que de alguna manera por su estructura tecnológica, por su estructura original, no permiten el ingreso a ciertos grupos y de igual manera dan cabida a otros grupos en temas que, bueno, se han desarrollado, como ustedes saben bien, y han sido estudiados en diferentes teorías que, bueno, todo el tiempo criticamos y apoyamos en la facultad. Pero hasta este aspecto, recuerdo muy bien que en los años 90, cuando Internet surge, se da como una oportunidad para que en sí, hablando de temas concretamente políticos, podamos nosotros adentrarnos, ¿no? El lenguaje de Internet se presta precisamente para que todos, absolutamente todos, sin excepción, teóricamente, desde el aspecto de los ¿cómo decirlo?, futuristas, de aquella gente que habla con el optimismo de que Internet va a salvar nuestra vida, tomando en cuenta sus aspectos técnicos de verticalidad, de horizontalidad, de conectividad, de todo ese tipo de cuestiones que Internet nos va a ayudar a sobrepasar todas estas barreras que los otros medios pues no nos dejan ejercer. Internet entonces se presenta como algo novedoso y hasta la fecha, bueno, encontramos ciertos grupos, ciertos aspectos que incluso en la política mexicana, no hablo de la política de otros países, me concreto la política mexicana, nos siguen exponiendo a Internet como un medio que es abierto para todos y que nadie, absolutamente nadie, tiene alguna restricción para poder ingresar. Pero bueno, hagamos de cuenta que esto es posible, no vamos a poner en duda de momento esta idea de que Internet tiene limitantes para que ingresemos. ¿Qué sucede entonces? Víctor, si me haces el favor. Este pequeño cuadro que tienen a continuación, que ustedes observan, es un cuadro que desarrolla el doctor Raúl Trejo, en el que hace un comparativo de las ventajas de Internet sobre los medios habituales. Entre ellas encontramos aspectos como son la poca capacidad para informar de ciertas situaciones como las que expuso Luis hace un momento. Los mensajes obviamente son propagados de diversas maneras y bueno, las cualidades que tiene Internet, que hipotéticamente pues tenemos receptores, emisores y toda una serie de parafernalia que Internet es básicamente el medio que va a ocupar todos los escalones en el siglo XXI. Esta es la idea que más o menos se da. El doctor expone una interesante comparación y bueno, a partir de este punto me gustaría centrarme en dos cuestiones básicas. La primera, como les mencionaba hace un momento, yo me dedico a estudiar los aspectos digitales. Podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Twitter, podemos hablar de YouTube y todas esas herramientas o plataformas que de alguna manera jugaron un papel importante no solamente en la elección pasada, sino a lo largo de diferentes elecciones que se dieron el año pasado y antepasado, y cómo estas fueron utilizadas como herramientas de proselitismo. Pero en el caso de México me voy a enfocar a los usos y a la interacción que se pudo haber dado o existe entre los políticos y los usuarios, digámoslo, o llamémoslo así, de a pie. Usuarios como puede ser Luis, como puede ser cualquiera de ustedes, que tenemos alguna inquietud política, algún desacuerdo tal vez político y exponemos la necesidad. Por ejemplo, recuerdo que ahora que estaba revisando algunos números en el caso de YouTube, en la elección, curiosamente, el video más visto de Peña Nieto hasta nuestros días fue un spot en el que él aparece caminando al inicio de su campaña. Ese video tenía hasta el día de ayer un poquito más de 1.800.000 visitas y curiosamente solo tenía 9 comentarios. De esos 9 comentarios, 6 eran, llamémosle negativos, y 3 eran positivos. Hacía una pequeña analogía porque, curiosamente, charlando con algunos compañeros del posgrado, uno nos enseñaba un video de un cantante de música popular que es Vicente Fernández y nos enseñaba su video de un material que se llama Volver. El video tiene más de 18 millones de reproducciones y tiene más de 1.300 opiniones. Y bueno, no hablemos de los comentarios del like y el dislike, porque era abismal la forma en cómo obviamente la gente o la gente de pie, digamos,
discrimina o hace a un lado a la política teniendo una alternativa comunicativa, ¿no? Si los medios habituales no nos daban o nos sesgan información, como nuevamente citó a Luis, Internet pues da esa oportunidad de que podamos buscar, de que podamos obtener información que, bueno, de primera mano tal vez sea un poquito difícil obtenerla en la televisión o en la radio. Pero bueno, en Facebook el tratamiento es un poco diferente, es un poco confuso debido al manejo que se le da. Lo mismo en YouTube. El manejo de estas dos herramientas habitualmente se presenta como una alternativa o salida al proselitismo exclusivamente en el sentido de la imagen de los políticos, en el caso de Peña Nieto, que es a lo que me voy a remitir un momento. Bueno, en su campaña, ustedes lo saben, estuvo expuesto a todo tipo de ataques, a todo tipo de controversias, y en Facebook fue algo curioso porque en la página del candidato sí recibía comentarios de diferentes personas, pero bueno, observaba que conforme iba avanzando y dependiendo de las situaciones de coyuntura que se daban en la campaña, algunos materiales, algunos comentarios eran borrados o eran bloqueados. Incluso por ahí tuve conocimiento de varias personas conocidos, sobre todo aquí en el Distrito Federal, que dejaban algunos comentarios con algún peso, digamos, con algún argumento, sin agresión, y muchos de ellos fueron bloqueados, ¿no? Y sus cuentas, de hecho, fueron, pues no sé si utilizar esta palabra en este momento, fueron hackeados y ya no podían tener acceso a sus cuentas, ¿no? Bueno, esa fue por la parte de Facebook y de YouTube. Y lo digo a grosso modo porque el elemento, y considero que la parte esencial, tanto de la elección como actualmente se está dando en los medios de comunicación digitales, se está dando precisamente en Twitter. ¿Podemos cambiar? ¿Qué sucede en esta herramienta? Bueno, les presento una gráfica de lo que es el uso del presidente Peña a lo largo de lo que él lleva de utilizar la plataforma. Él utilizó de inicio en octubre de 2011, inició con el nombre del usuario, EPN, pero alguien por ahí le mencionaba que no había hecho nada, y es precisamente en noviembre cuando él inicia su tuiteo, y bueno, todas las consecuencias que tenemos, ¿no? Los picos que ustedes observan en la parte alta corresponden a los 3 meses, sobre todo de abril, mayo y junio, que son la elección presidencial. En el mes de mayo fue el mes en que más mensajes se emitió, con un total de 251. Pero bueno, ¿por qué nos estamos yendo hacia atrás? Me estoy yendo hacia atrás. A partir de julio, el señor baja la intensidad de sus mensajes. ¿Qué es lo que expuso hasta este momento? Bueno, ustedes lo habrán podido notar. Expuso imágenes de meeting, video, comentarios, sus compromisos, como él denominaba sus propuestas, y todo aquello que le parecía oportuno mencionar para nuestra campaña. El promedio de tuiteo habitual en esos lapsos fue aproximadamente de 30 mensajes diarios. Pero bueno, a partir de esta gráfica podemos dividir su actividad en 4 etapas. La primera, obviamente, enfocada a octubre a marzo, que es previo a la elección. La segunda etapa de abril a junio. Y la tercera etapa, perdón, la etapa subsecuente es de julio del 2012 a noviembre. Y la última, que es el objeto de esta ponencia, la etapa número 4, que es básicamente del mes de diciembre hasta el día de ayer. ¿Qué encontramos con este tipo de trabajo? Bueno, de entrada, de todo el material que el señor expone, que son 458 mensajes, interesa saber no solamente la parte discursiva, sino la parte del uso. ¿Qué hizo y a quién le escribe? ¿O a quién nombra? ¿O a quién cita con la herramienta o con la opción de arroba, mejor dicho? Encontramos los siguientes números. En 22 ocasiones utilizó el hashtag, en 22 ocasiones utilizó la herramienta de hashtags. En 115, la herramienta de link, que llevaba un video, llevaba una fotografía, llevaba algún mapa. Y bueno, en solamente 29 ocasiones, es la parte que me llama la atención, hace referencias directas a políticos, por ahí a 4 deportistas, a 3 presidentes, entre ellos Barack Obama, y paren de contar. No hay interacción con ciudadanos en lo absoluto. Menciona 4 o 5 dependencias, al CONACYT del Sistema Nacional de Becas, curiosamente. Y bueno,
Es lo único que hace, no menciona nada más. Y bueno, uno diría, ¿qué es lo que sucede con todo este material? Esta gráfica es, se las presento como una parte de una herramienta que se llama TweetStat. La herramienta, ustedes ponen el nombre del usuario y automáticamente les da tanto número de tweets, fecha, mensajes y todo este tipo de cuestiones, pero menciona las palabras más recurridas en los mensajes. Por ello ustedes observan frases, bueno, ya aquí ya son palabras, pero se van componiendo con frases que son México, mexicanos, compromiso, compromisos, etc. Obviamente ustedes lo relacionan con la parte de la elección, pero hay cuestiones y hay palabras que utiliza en los 100 días. En la siguiente lámina ustedes pueden observar algunos hashtags. Menciona en reiteradas ocasiones, y es la que más aparece, lo que Luis les mencionaba, Pacto por México. Lo menciona aproximadamente 17 veces a partir del primer día en que lo emite, y bueno, a partir de ahí lo menciona. El uso de la herramienta obviamente es para diversificar, para tratar de abrir el campo del tema, y entonces los usuarios de alguna manera pueden estar enterados. Hay un punto que se me estaba pasando. La herramienta aquí me marcaba cuando lo revisábamos, que el señor había emitido hasta el día de ayer a la 1 de la tarde casi 1990, mejor dicho, 1990 mensajes. Pero revisando la página del candidato, el señor tenía 1881 mensajes. Ustedes dirán, ¿qué sucede? ¿Hay algún error? Pero lo que estábamos detectando en una charla breve que tuvimos ayer Luis y yo, fue que por ahí algunos mensajes, sobre todo de la campaña, fueron borrados. Sobre todo de los días previos a lo que acontece en el Viernes Negro. Fueron borrados por ahí algunos mensajes, por eso se reduce. Pero bueno, los detalles precisamente de estos hashtags nos dan a entender la diversificación que él pretende dar a sus materiales. Ahora, ¿qué es lo que el señor expone con todo este tipo de cuestiones? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él nos quiere dar a entender? Las teorías básicas de la comunicación hablan sobre todo de esfera pública, de espacio. Es que Internet, ya la parte de los medios habituales, es que los medios habituales pues son una extensión y ayudarán a los mensajes a que lleguen a todos los ciudadanos, a los individuos, y que de alguna manera se alimente la opinión pública y podamos participar en esa retroalimentación. Pero bueno, ¿qué sucede con esto? En Internet, como les he dicho, hagamos de cuenta que esto es cierto. En Internet tenemos esta posibilidad de responder al mensaje. El señor emite, nosotros respondemos. Pero, punto número 1, ¿qué es lo que el señor expone? Observemos este mensaje. Aprendemos de esta experiencia para cumplir el compromiso. Estudiantes de quinto y sexto de primaria contarán con computadoras portátiles. Es una de sus propuestas de campaña, de sus compromisos. Obviamente el señor lo reitera, lo rectifica, pero si ustedes revisan el time de este mensaje, de esta interacción, no encontramos respuesta de él a ningún planteamiento de usuarios. Y curiosamente hay un usuario que le responde: sería interesante complementar las computadoras con Internet para todos, de forma legal. No responde. La siguiente hace mención al presidente Obama y lo felicita por el inicio de su segundo mandato. Aquí encontramos ya una parte curiosa de lo que es la política mexicana y la parte de la cultura. Algunos usuarios, ustedes lo pueden leer. ¿Qué le dice? Trataré de leerlo con un inglés mexicano. Congratulations to Barack Obama to start his secundation mandation of president de los gringos. Estoy de acuerdo en que un político, no hablo de él, si hubiera sido otro el ganador, tal vez estaríamos en una situación, utiliza la herramienta para exponer situaciones, para exponer ideas, compromisos, pero también hay una parte del típico sarcasmo del mexicano que trata de alguna manera de reflejar su catarsis y su forma de ver la política por aquí. O sea, no por el hecho de que el señor mande un mensaje, en automático va a haber una interacción. O sea, no la hay, porque de entrada también nosotros no nos prestamos ahí, o la gran mayoría no se presta
para realizarla. ¿Qué sucede entonces? Hay otro mensaje. Mis felicitaciones de nuevo al nuevo gobernador Núñez Arturo. Le deseo éxito en la responsabilidad que le ha conferido a los tabasqueños. Y este mensaje se los expongo porque es básicamente de lo que se nutre Twitter en su cuenta. Lo que él hace, lo que él piensa, lo que él dice, felicitando a Lávaro Patio, lo recuerdo muy bien, el Día de la Bandera, que estaba muy contento. Hay un mensaje que accidentalmente borré, que me hubiera gustado traerlo y les pido una disculpa, pero fue algo que sucedió 2 días después del accidente de la Torre de Pemex, en la que él manda una fotografía en la que él aparece con un rescatista. Y va acompañado el mensaje la fotografía con un mensaje en el que él profesa su admiración por los rescatistas. Y mucha gente le decía, oye, deja de quitarles el tiempo, mejor ponte a sacar escombro, quítate de ahí, respeta protocolos. Y bueno, fue algo que varios, incluso yo le critiqué porque, bueno, no creo que sea el protocolo adecuado el que haya seguido y pararse y tomarse fotografías frente a la ruina, sobre todo se ve que estaban en la parte baja de la torre, ¿no? Y esa es la forma en cómo él trabaja, cómo él emite, cómo él envía mensajes. Y esto obviamente pues no va en beneficio de un argumento de espacio público, de comunicación política. Otro mensaje, que este es muy curioso. Lamento el fallecimiento del presidente Mohammad Zulir Rahman. Mis condolencias a sus familiares y a la sociedad de Bangladesh. Le responden, solamente puse 2 porque los demás, eso se hubiera convertido en un show de Polo Polo por las risas. Ni sabes dónde está Bangladesh. Te apuesto que creías que era un antro o algo así. Alguien le responde, me la ganaste. Eso iba a ponerlo. Este es un ejemplo típico de la interacción que se da. Y digo interacción porque al momento en que nosotros, no nada más en un medio digital, realizamos un diálogo, una charla con alguien, podemos hacerlo en este momento, estoy entablando con ustedes, estamos entablando un intercambio de opiniones. Eso es una interacción. Ustedes me pueden responder, me pueden recriminar, me pueden pedir más tweets, me pueden decir muchas cosas, pero es algo legible, es algo tangible que podemos expresar. En el momento en que nosotros simplemente nos limitamos a leer lo que el Señor expone, estamos realizando una interactividad, es decir, una revisión en la computadora o en la plataforma. Se limita a eso. La política mexicana entonces nos está orillando a eso. En los 100 días que han transcurrido del trabajo de Peña Nieto, por lo menos en los medios digitales, las viejas prácticas, las viejas costumbres de lo que es el trabajo en medios de comunicación sigue siendo igual. Si Internet es entonces una herramienta que nos va a facilitar la comunicación como la ciberpolítica plantea o la política 2.0 plantea, ¿qué sucede? Los primeros en desaprovecharla son los políticos porque sus viejas prácticas, sus viejos vicios, por así decirlo, los trasladaron o los mudaron y ahora nosotros los reproducimos. En el mejor de los casos, la organización la dan los ciudadanos, como pudimos observar en mayo, con toda la serie de manifestaciones y la organización que se da a través de los 132. Pero la política, por lo menos en los 100 días y un poco más que van de trabajo del presidente Peña, en los medios digitales sigue siendo igual. Nos siguen tratando y nos siguen exponiendo con mensajes simplemente de una manera vertical. No existe la horizontalidad, no existe la interacción, no existe la idea del potencial que se tiene en redes. No existe ni el más remoto deseo de poder interactuar. Recuerdo por ahí un comparativo que hacíamos en el seminario con el doctor Raúl Trejo, curiosamente al final de la campaña hubo una semana, al final precisamente, en que Peña Nieto se dedica a responder mensajes, entre comillas, de personas de a pie, de usuarios de a pie. Responde 10, pero lo único que hace es decir, sí, vamos a darle justicia a los padres de la ABC, vamos a cumplir con las computadoras. O sea, son frases muy escuetas y que no se
no se pueden apreciar como un diálogo tangible que realmente propicie una discusión, una deliberación, y que incluso tal vez le hubiera servido a ciertos políticos, hablo concretamente de López Obrador, que en ningún momento, él sí no tuvo ninguna interacción, le hubiera ayudado, hubiera dado un poco más de batalla en los campos digitales. Y esas viejas prácticas, esas viejas escuelas siguen vigentes hasta nuestros días. Bueno, y no sé hasta cuándo siga dando este tipo de cosas. Ofrezco rápidamente, para concluir, 3 conclusiones. La primera, las prácticas clásicas, como les mencionaba, de la política, como son el acarreo, ahora el denominado troleo, la exposición de la imagen del candidato, meeting, usuarios, gente, tumulto, medios de comunicación, lo que voy a hacer, a dónde voy, lo que me van a recibir, gracias a fulanito por recibirme, felicito a fulano, están aquí. Todo se trasladó aquí. Por lo menos en Twitter es más tangible. El segundo aspecto, lo que les mencionaba, el intento de interacción planteado por los usuarios termina por convertirse en una interactividad, que en el mejor de los casos, en interacción pero entre otros usuarios. Es curioso, muchos de los usuarios que hacen redes y que entablan relación es por este usuario como nodo, porque ahí han encontrado puntos de vista similares y han entablado algún grupo, tanto de izquierda como de derecha. Prevalece la burla, prevalece el sarcasmo y en una proporción limitada lo que es el buen juicio, el intento de diálogo y el intento de una opinión coherente. No porque exista una cantidad menor de interacciones quiere decir que son malas, pero desgraciadamente aquí son nulas y enfocadas siempre a alguien que va a terminar alabando al presidente. Y el último punto que me parece interesante, no solamente enfocado al presidente Peña, es necesario desplazar los mitos en torno a la participación que expone la ciberpolítica e Internet y buscar opciones para lograr un verdadero intercambio de juicios, opiniones y deliberación a través de un medio digital como es Internet. Siempre tiene un año que hemos estado trabajando estos temas, que Luis Ángel ha estado peleando por un espacio para exponer este tipo de cuestiones, y cada una de ellas yo los invito a todos ustedes a que reflexionen y que vean en Internet el enorme campo que tenemos para investigar, para analizar y poder extraer de esos miles o millones de temas información que es legible y que puede ser en beneficio de esos espacios públicos que ya han sido adaptados a una parte que, como Castells decía, ya es ahora un espacio simbiótico, ya es un espacio tangible, digital. Lo tenemos aquí y lo que hace falta es que nosotros tomemos la iniciativa para poder entonces sí darle un peso específico, y no solamente hasta que los medios de comunicación lo tomen, los habituales, para que nosotros nos enteremos y entonces sí voltear a ver qué sucede. Es importante analizar. Yo los invito y les agradezco mucho su tiempo y que estén atentos a lo que exponemos en esta breve conferencia. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos al licenciado Milka que nos hace una buena investigación sobre las redes sociales, porque justamente ayer me encontraba revisando el canal de YouTube del gobierno, en donde quería comentar algo, ponerle negativa a un video que subió Enrique Peña Nieto ahí en su canal. Le quería poner negativo y pues me di cuenta que no se podía poner, o sea, lo tenía todo bloqueado. Entonces, otro de los aspectos que me pareció importante en eso es que ya no se transferían las conferencias completas, sino que las reducían en términos de 3 minutos y con música de fondo, como de una quinceañera o algo así. Pues bueno, es importante analizar esto de las redes sociales, por supuesto, porque hay muchos teóricos que lo pueden sustentar y precisamente fortalecen la democracia. Ahí se dan los embates políticos, el debate, se da un montón de esas ideas que hasta a mí me tocó pelearme una vez en Twitter con un panista de Tijuana, pero pues son cosas que pasan dentro de las redes sociales. Pues bueno, la otra vez estaba viendo una nota justamente de Angélica Rivera, que es considerada
entre las primeras damas de todo el mundo que se vista a la moda. De acuerdo con la revista Vanity Fair. Y pues el presidente también es un presidente que le gustan los medios, que le gusta salir en portada, salir bien, salir muy presentable. Y pues para este presidencialismo mediático pues contamos con la presencia de maestro César Augusto Rodríguez Cano, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FES Zacatlán, maestro en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es coautor del libro #Yo Soy 132, es académico del Sistema de Educación Abierta y Distancia SUAE de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación. Les damos la palabra. Bien, gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, ya muchos temas que yo tenía preparados ya me los ganaron. Voy a hacer como que el tiempo nos apura. Gracias Luis nuevamente por coincidir, Amílcar. Muy interesante. De hecho, quiero partir de sus ideas principales para comentar lo que yo denomino que hay en este sexenio, en este inicio de sexenio, un presidencialismo mediático con una primera etapa. Creo que hay una estrategia muy bien planeada por la gente que está en el gobierno, que sabe de los temas y que está haciendo pues un intento por controlar los temas que salen a la luz. Ustedes saben como estudiantes de comunicación que una área grande de estudios de nosotros debe ser este control de información y la comunicación política es precisamente eso, lo que se deja ver y también, como ya expuso Luis, lo que se oculta. Precisamente también dentro de lo que se deja ver hay nuevos estudios o nuevos ámbitos de comunicación, como el caso de las redes sociodigitales, porque efectivamente hacen evidente la retórica oxidada de los políticos. El primer punto que quiero retomar es precisamente el del 1 de diciembre y creo que el aspecto más preocupante de este presidencialismo mediático es que muchas veces ha servido para legitimar visiones autoritarias de gobierno. En este sentido, las protestas, lo que sucedió en las calles el 1 de diciembre sirvieron para reforzar un fenómeno que fue denunciado y que se conoce básicamente como criminalidad de la protesta social. Sabemos, y los que conocemos el desarrollo de las campañas electorales, que el punto más álgido de la campaña presidencial de 2012 pues es el surgimiento del movimiento Yo Soy 132, la movilización en una amplitud geográfica y de estratos sociales amplios, es decir, en pocos tiempos a través de estos nuevos entornos se generaron protestas en diversos estados de la República y pues finalmente pasaron a las calles. Entonces, ¿cómo se criminaliza la protesta social? Pues a través del juicio mediático. En una sociedad bien estructurada, los juicios deben ser esos juicios que están a cargo de jueces y es en el ámbito jurídico donde se determina quiénes son o no son culpables. Entonces, lo que sucedió este 1 de diciembre, los periódicos, las portadas del 2 de diciembre fueron muy claras, se les criticó o se generalizó el vandalismo y no se supo ya mucho después de lo que pasó en relación a que habían sido la mayoría detenciones arbitrarias. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acaba de emitir su dictamen en donde hace una recomendación amplia y clara al gobierno del Distrito Federal por el trato que se dio a los detenidos, se violaron sus garantías individuales, hubo falsedad de declaraciones en las actas del Ministerio Público y eso obviamente pues no surgió a nivel mediático como fue el propio hecho del 1 de diciembre. ¿Qué sucedió? Que cuando pasa en los medios esto, pues inhibe la protesta social. Entonces el llamado entre los activistas fue esto, de no dejar que este juicio mediático inhiba o criminalice la protesta social y no olvidarnos que podemos seguir saliendo a las calles a protestar, que podemos seguir comentando a través de estos nuevos espacios en internet lo que no nos parece, o sea, no nos olvidemos de nuestra libertad de expresión, que es un rasgo básico. Este es el primer punto. El segundo, coincido, yo no voy a ahondar más, que el Pacto por México fue una estrategia inicial del gobierno de Peña Nieto de gran magnitud. Incluso, me atrevo a decir,
una estrategia también pensada para eliminar el conflicto postelectoral que suponíamos muchos que venía al momento de que aparecen junto a Peña Nieto no solo el PAN y los miembros de su partido, sino también los del PRD. Entonces legitima de facto todo lo que pasó en las elecciones, es decir, se olvida todo el uso desmesurado de recursos, se olvida que hubo y que hay incluso algunas situaciones jurídicas que todavía no se desahogan por completo, el caso de Monex, el caso de los monederos electrónicos de Soriana. Entonces creo que me parece que este es un segundo ámbito. El Pacto por México no nada más fue un ejercicio de buena voluntad, sino un ejercicio político-mediático para legitimarse, que al final de cuentas está rindiendo frutos, y eso lo voy a comentar más adelante. El tercer punto que quiero analizar también es que, como buen presidencialismo mediático, hay golpes mediáticos selectivos. El caso del Baester Gordillo me parece que fue otro elemento que intentó legitimizar, pero fue selectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir justicia selectiva? Que es otro rasgo característico de un sistema autoritario, que se acusa y se lleva a la cárcel a alguien que sí lo merece, pero que no está necesariamente, no es nuestro aliado político, y en cambio, por ejemplo, la cuestión más criticada aquí es el caso de Carlos Romero de Champs, que representa una situación muy parecida a la del Baester Gordillo. Pues es diputado del PRI, fue el principal aliado, uno de los principales aliados del lado de los trabajadores en la campaña, y pues él permanece en su cargo, ¿no? Entonces, me parece otro elemento interesante analizar. La invisibilización del crimen organizado es un cuarto elemento de este presidencialismo mediático. De acuerdo con el 7º informe del Observatorio del Acuerdo de Medios correspondiente al periodo de diciembre a febrero de este año, o sea, los tres primeros meses, les voy a leer textual. Las palabras asesinato, crimen organizado y narcotráfico vieron disminuida su presencia en la información publicada por los medios, arrojando el siguiente resultado: asesinatos disminuyó su presencia en las portadas de la prensa del DF en 50%, crimen organizado y narcotráfico se vieron reducidas en 50.2% y 54.6% respectivamente. En el caso de los noticieros de televisión abierta, la presencia de las palabras crimen organizado y narcotráfico bajaron un 70% y un 44.2% respectivamente. En la televisión de paga, las mismas palabras dejaron de pronunciarse un 65% y un 41% durante el periodo analizado. ¿Qué nos dice esto? Bueno, creo que es obvio. La estrategia mediática es invisibilizar. Yo no creo que haya desaparecido toda la serie de asesinatos. De hecho, las cifras nos dicen que hay un ritmo similar en la violencia. Entonces, este control de información me parece otro rasgo autoritario. Se limita el derecho de acceso a la información. No queremos que se le dé el protagonismo que le dio el presidente anterior, pero que sí no se trata de ocultar algo que sigue siendo pues, una presencia importante. Y tan importante es, y no porque vivamos acá, pero el DF es el centro neurálgico del país, y los asesinatos nos indican que cada vez están más cerca del Distrito Federal, que ya incluso ya ocurren en delegaciones del Distrito Federal. El Estado de México está completamente desbordado ya, o sea, en los municipios aledaños, incluso en la capital mexiquense, los asesinatos relacionados con el crimen organizado son muy comunes. Entonces, a mí me parece preocupante este rasgo, tratar de ocultar a través de este poder que ejerce el Estado en los medios, tratar de ocultar la información. ¿Cómo ejerce el poder? Creo que no es ningún secreto. El poder lo ejerce a través de la publicidad oficial. Muchos medios sobreviven a través de lo que el Estado, las dependencias federales, las secretarías, etcétera, les pagan de publicidad, y por lo tanto pues hay una línea política mediática muy marcada en el tema del crimen organizado. Bien, un siguiente punto es el caso de la prensa y la sociedad civil. Si ustedes han estado leyendo las noticias últimamente, también ha habido cada vez mayor cantidad de casos o incidencia de casos de periodistas despedidos por criticar a Peña Nieto, por transmitir los videos en los que se equivoca, que van a
va a ser casi imposible, nos vamos a quedar sin periodistas. Y también ha desairado propuestas de la sociedad civil. En el caso de esta primera etapa de gobierno hay una primera iniciativa ciudadana que después de la reforma política del año pasado se convirtió en histórica, la iniciativa de Internet para Todos. Se convirtió en histórica por ser la primera iniciativa ciudadana en ser llevada al Senado mediante un procedimiento marcado por el propio reglamento, por esta propia reforma política. Ese procedimiento indicaba que había que reunir un porcentaje de firmas de electores del padrón electoral junto con su copia de su credencial para votar. Se reunieron las más de 100.000 firmas necesarias y se llevó la iniciativa al Senado de la República. Sin embargo, pues esa iniciativa, como se dice en el argot legislativo, va a ser congelada. De hecho, la reforma de telecomunicaciones que aparece trata muy poco el tema digital, el tema de Internet, y lo limita a aspectos pues, básicos, es decir, no tiene los alcances progresistas que deberíamos de tener para estar a la altura de otros países. Se manejaba esta semana, por ejemplo, la cifra de que Corea del Norte tiene más de 40% de la población con acceso a Internet de banda ancha libre, más de 5 megas, creo. Entonces me parece otro rasgo preocupante. También, junto con esta estrategia de medios, no pasa desapercibido la cosecha de los beneficios y acuerdos ha sido capitalizada por el PRI. Es decir, el PRD está dividido, hay dos corrientes claras que se manifiestan a través de los líderes. En primer lugar, Marcelo Ebrard, que sale y ya se ha manifestado claramente en decir que un gobierno de izquierda, un partido de izquierda debe estar de un lado más crítico al gobierno, porque si no se corre el riesgo de lo que mencionan, un presidencialismo que controla todos los aspectos del poder y es obviamente pues, un riesgo mayor. Y en el caso del PAN, pues está completamente desaparecido, ¿no? Entonces se ha criticado mucho, por ejemplo, a Miguel Ángel Mancera en su lado colaboracionista, si se le ha dicho, no en el sentido de no hacer, como hicieron sus antecesores, relaciones institucionales con los poderes en manos de partidos contrarios, pero sí al grado de mostrarse hasta desenfadado y sin una postura política relevante desde el ámbito de eso que se llama la izquierda y que pues, en alguna medida significa algo para los que votaron por él, ¿no? Hay una especie, y yo me incluyo, de decepción de lo que está pasando con el jefe de gobierno. Bien, hay una encuesta también que sacó Reforma y que me parece indicativa de todos estos elementos, del por qué esta estrategia de medios ha resultado hasta cierto punto positiva. Desgraciadamente, dice la sociedad aprueba con 50% a Peña Nieto y los líderes con 78%. Estamos hablando de relativamente poco tiempo y hay un avance significativo de la aprobación de la sociedad. Si tomamos en cuenta que en las elecciones el 39% votó por él, es decir, por lo menos 11 puntos en la sociedad ya lleva ganados con esta estrategia de medios. Entonces, me parece un ámbito, un dato que es interesante por lo que dice y por lo que deja ver de lo que vendrá a continuación. Y mis conclusiones finalmente es esto: hay una primera etapa de este presidencialismo mediático que se ha dedicado al control de daños. De inicio ha quitado la imagen de EPN como títere de Televisa, ya se mencionó por qué. Colocó su agenda en la opinión pública y alejó así el conflicto postelectoral, en especial los cuestionamientos hacia su masiva compra de votos. Está basado en golpes mediáticos selectivos y en el uso legítimo de la fuerza, como él mencionó sobre el caso Atenco y que ahora utiliza con los maestros de Oaxaca y Guerrero. Ha intentado ocultar al crimen organizado debajo de la alfombra. Sin embargo, y esa es mi conclusión, el Pacto por México amenaza con escaparse de las manos con su propuesta del IVA, alimentos y medicinas, y su propuesta de reforma energética, por un lado, y
además se trata de un ritmo muy difícil de mantener, como mencionaban los gasolinazos, eso que importa a los ciudadanos, siguen cada vez más, siguen el ritmo que se habían planteado, la violencia permanece, se acerca cada vez al Distrito Federal con mayor evidencia y han evidenciado otros vicios de este sistema autoritario clásico priista, por ejemplo, la creación de redes clientelares a través, en este caso, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como saben ustedes, hoy salió en la prensa que las empresas, bueno, esta Rosario Robles quiere que quienes distribuyan los alimentos en esta Cruzada Nacional sean Pepsi y Nestlé. Y si eso no fuera peor, que hoy salió que la hermana de Rosario Robles trabaja en Pepsi. Entonces, les digo, son rasgos preocupantes y que hay que analizar, que hay que comprender, hay que denunciar desde una manera inteligente, crítica, reflexiva, y también recordar la historia, como ya mencionaron aquí mis compañeros. Hay un modelo que creo que es clásico para este sexenio, que es el salinato, y yo recuerdo que el salinato, sin haberlo estudiado mucho, se basó en un programa muy parecido a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se llamó el programa Solidaridad, que llegó a tal nivel de control mediático que decían que México iba a ser una potencia mundial, y ya estábamos, ya éramos de los países con mayores índices económicos, etcétera, es decir, una burbuja. El problema de las burbujas, como le pasó a Salinas con el ZLN y con sus índices económicos, es que son muy vulnerables. Entonces, con eso concluyo, y pues creo que sería interesante escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias. Yo le agradecemos al maestro César, que nos dio una serie de elementos tan efectivos, que me parece rescatar un poco de esto de la violencia y el silenciamiento, sobre todo en el aspecto de, por ejemplo, de que hace poco, esta semana, salió en la portada de Milenio que el crimen iba a la baja. Esto según las fuentes gubernamentales. Y yo les hablaba hace rato del semanario Z, que publicaba de los 100 días de Enrique Peña Nieto acerca de 4.500 muertes vinculadas con el crimen organizado. Sin embargo, el 1 de abril, como son 4 o 5 meses de la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto, 4, perdón, Milenio publicaba 3.919 muertes contabilizadas. Eso siendo Milenio. Lo que me pareció importante fue la jornada, que solamente contabilizó 2.821. O sea, como que me pareció que iba a dar una cifra intermediaria entre estas dos publicaciones, pero no, fue más baja. Y solamente yo de esta manera es como puedo ver que el crimen va a la baja, si se sigue manejando así una cifra de que unos dan más y otros menos. Y pues bueno, quiero agradecer antes que nada al maestro César Augusto Rodríguez Cano, al licenciado Wilke Chavarría Cruz y al licenciado Luis Ángel Hurtado por haber venido y acudido. Y pues, como es costumbre, pues quisiéramos saber su opinión, o si tienen alguna pregunta o quieran participar debatiendo, pues está abierto la mesa, y pues adelante. Sí. Pues a mí me pareció interesante todas las intervenciones, pero me hizo mucho ruido de los puntos de Enrique Peña Nieto, el punto 8. Ese tiene que ver con infraestructura, habla de infraestructura. Y me hizo mucho ruido porque tenemos poco, no recuerdo si menos de un mes, que tuvimos la visita del secretario de Turismo en una delegación súper alejada, que nadie pela y que nadie le ha dirigido los ojos. Y digo, igual y ustedes, es como externarla, igual no tiene nada que ver, pero a mí me hizo ruido. Y se me hace que se vincula con este crecimiento de la infraestructura, ¿no?, para que progrese México. En nuestra delegación venimos, nosotros 3 de la delegación de Milpa Alta, está súper alejada de aquí, o del centro. Es una delegación semirural,
que hasta hace poco se dedicaba a la producción de maíz, hace poco, estoy hablando de años, 10 años, 15 años, producción de chícharo, bueno, de lo que formaba parte de la milpa, ¿no? La tradicional milpa. Está abandonado el campo, solo se tiene acceso a los programas paliativos de siempre, como el estilo, y ahí también retomo lo del la última intervención del maestro Cano. A mí me suena justamente que todo se va vinculando y todo está muy igualito al programa Solidaridad, ¿no? La visita del secretario de Turismo se supone que fue para que impulsar lo padre que hay en nuestra delegación cuando ni siquiera tenemos transporte que nos traiga rápido a una universidad, ¿no? Va a impulsar todo, las artesanías, el mole, el nopal, bueno, va a impulsar cosas que ni siquiera están patentadas, o sea, ni siquiera tenemos la capacidad de producir un buen número para podernos posicionar en un mercado, ¿no? Desde ahí me parece absurdo. Y me suena lo de la infraestructura porque se comprometió con el delegado y luego la gente opina sin saber, justamente estamos muy desinformados y creemos que lo bonito que nos pinta va a ayudar a todos o a la mayoría. Decía que pues va a mejorar los medios de comunicación, eso implica hacer un corredor comercial. Lo que implica también es que nos van a quitar varios terrenos, hay muchas personas, allá todavía son bienes comunales y sabemos, como bien sabemos, que si el gobierno decide retirar terrenos para el bien común o el desarrollo de la nación, se puede hacer, incluso pasando por encima de la ley de la reforma agraria, ¿no? Entonces, bueno, esa parte y que va muy vinculado con que el campo está abandonado y como que de dónde va a sacar el secretario de Turismo, bueno, todas las secretarías, porque fueron a hablar de este discurso, de que todas las secretarías a órdenes del presidente están trabajando en conjunto para sacar de la pobreza a México. Entonces, ¿de dónde va a sacar toda la producción del campo si ni siquiera tenemos producción, ¿no? O sea, el campo ya está abandonado desde hace muchísimos años y el salinato justamente es una gran muestra del abandono que se hizo al campo y la apuesta que se hizo a las transnacionales y que dio la madre tal cual al campo, ¿no? Al campo y a los campesinos, de ahí vino toda la deuda y mucha sequía, ¿no? En diferentes estados. Bueno, nada más, si retomando ese punto, Leo, que me hizo así mucho ruido, dije, yo sabía que esta visita no traía nada bueno, desde mi perspectiva, igual y me corrige. Gracias. Bueno, en ese sentido, pues sí, efectivamente, el regreso del PRI, pues justamente trajo no solamente a los dinosaurios, a los políticos que pensamos que ya habíamos desterrado con la llegada de la alternancia en el poder, sino que regresaron con costumbres, como bien lo señaló el maestro Chavarría, en el sentido de que inclusive las nuevas tecnologías se han trasladado también estas costumbres o estas viejas costumbres de la política mexicana. Es relevante el comentario que hace por el sentido de que el gobierno pues ciertamente emite mensajes en el cual dice que va me recuerda mucho a Vicente Fox cuando prometió que iba a sacar a México de la pobreza, que iba a sacar a las víboras prietas y a las tepocatas, que iba inclusive a solucionar el conflicto de las Coreas en 15 minutos. No sé si recuerdan esos comentarios. Y iba también a solucionar el conflicto en Chiapas. O sea, todo ese tipo de situaciones, pues fíjense que con la llegada del PRI, pues creo que el discurso es casi igual. Los 13 puntos de Enrique Peña Nieto pues se parecen mucho a los puntos que en llegado momento Vicente Fox vociferó durante su campaña política. En ese sentido, también hay que ser, como bien lo señala el maestro Chavarría y el maestro Cano, realistas de lo que dicen los medios o lo que quiere decir el gobierno a partir de estos medios y lo que realmente está ocurriendo en la sociedad. ¿Hay pobreza? Sí, sigue habiendo pobreza. ¿Hay desempleo? Lo sigue habiendo. ¿Hay delincuencia? Pues sí, inclusive se mantiene. O sea, todo ese tipo de cosas sigue igual. Y con ello, pues, el prismo quiere borrar esos 12 años que se vivieron, digamos, en la etapa panista, pero realmente la realidad es otra. En ese sentido, por eso su participación es muy importante y desde mi punto de vista va muy acorde con el manejo y el tratamiento informativo que le dan los medios de comunicación, porque a veces la sociedad, yo hice una pequeña encuesta en mi localidad, así preguntándole a vecinos, ¿y cómo ven el nuevo gobierno? No llevaba hojas ni nada, fue a bote pronto.
Y muchos de mis vecinos me sorprendió que me dijeron, no, sí, este nuevo gobierno se ve que quiere trabajar, se ve con liderazgo, se ve con ganas de resolver los problemas y lo estamos viendo. Estamos hablando de que yo vivo en el Distrito Federal y por lo menos tenemos acceso a ciertos medios de comunicación, pero ya imagínense los estados o las comunidades que no tienen acceso más que lo que dice Televisa o TV Azteca. ¿Qué realidad se están llevando, no? Nosotros por lo menos tenemos la capacidad de discernir en lo que dice Dóriga, en lo que dice Loret de Mola, en lo que dice Alatorre, ¿no? Y poder cuestionarlo, pero yo imagínense estas comunidades en qué situación estamos. Y más ahora, si sumamos la cuestión de las nuevas tecnologías y si realmente estas nuevas tecnologías las usamos en la cuestión política, como señalaba hace un momento Amílcar. Si las usamos nada más para el ocio o para distracciones, ¿no? Dicen, no, ya no quiero política, ya me aburrí. ¿No? En ese sentido. Bueno, ¿comentario? No. Sí. Una pregunta, poniendo a México más bien en un contexto mundial, ¿no? Porque eso sí me ha preocupado o se ha visto como bastante extraño, ¿no? Te avientan el Pacto por México, te avientan una serie de reformas, laboral, educativa, energética, incluso por ahí viene la fiscal, ¿no? Van y firman contratos, pactos en España, se van a China, se saca la nota de que México ya es incluso, bueno, es más barato producir ya en México que en China, por ejemplo, ¿no? O sea, más bien no ver a México en este tipo de política que está haciendo Peña como una especie de pivote para rescatar economías a nivel mundial. No sé, veo también empieza a descender, por ejemplo, poco a poco el dólar. No sé qué tanta imagen está reflejando México en el extranjero y qué tanto la política nacional tenga que ver más o responda más a cuestiones internacionales o mundiales de la economía y digamos la parte de esta especie como de nuevamente estado paternalista que nada más es la imagen, ¿no? de asistencialismo, de vamos con la cruzada contra el hambre, pero digamos para callar un poco lo que está reflejando a nivel internacional. No sé si tengan algo al respecto. Pues la comunicación política, en este caso el manejo de la información, así como lo utilizan los gobiernos en el ámbito local o doméstico, en el ámbito internacional también, y tiene un objetivo claro que es ¿no? Es económico, es que lleguen finanzas, que haya una euforia, en este caso lo que quieren generar creo es una euforia hacia México como el nuevo gigante, ya se le compara con Brasil o que está atrás de China o no sé. Entonces han salido artículos en los periódicos más importantes del mundo, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en este sentido, ¿no? Sobre hay que voltear a ver a México, y a mí me parece que es un buen trabajo de relaciones públicas en política internacional. Y la lógica, por supuesto, es de el liberalismo económico, que lo que intenta es hacer que las variables macroeconómicas progresen, y pues hasta cierto punto el problema es ese, que las variables microeconómicas se dejan pues como para el segundo plano o un plano más bien inexistente. Eso es lo que podría comentar sobre este tema. Yo también considero que de alguna manera los medios de comunicación, bueno, si recordamos que cualquier gobierno en cualquier país que llega al poder, lo primero que hace es obviamente tratar de alinear a los medios. En este sentido, considero que el gobierno que entra tiene ese objetivo precisamente para limpiar la imagen negativa que deja el panismo, sobre todo por la parte violenta, ¿no? Que tanto padecemos, precisamente con ese intento de tanto mejorar la imagen como atraer nuevas inversiones, sobre todo del extranjero, y estabilizar las que ya existen aquí en el país, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, en el caso de la sociedad civil, la población en general, tenemos ejemplos, la compañera nos acaba de mencionar, por ejemplo, uno, en el que la población es la menos beneficiada por ese tipo de cuestiones, ¿no? Desgraciadamente hay una enorme distancia entre medios, políticos y nosotros. Sigue existiendo eso. Y bueno, ese tipo de cuestiones seguirán y no sabemos, o por lo menos yo no vislumbro cómo la sociedad civil puede organizarse para realmente ser un contrapeso legible a este tipo de situaciones. Sí.
En el tema de Internet, en el tema de Twitter, no sé si han analizado el tema de ser frívolos con los comentarios. Vemos que la mayor parte de los comentarios de los usuarios son de sarcasmo y básicamente yo creo que también son parte de la estrategia, porque distraer a la gente de los temas fundamentales hacia si se equivocó en unas siglas, que eso en realidad no importa nada, yo creo que también tiene mucho que ver con el manejo de medios. O sea, posicionar, como dice Almícar, que un sitio que tiene 1 millón de visitas contra 9 comentarios, a mí me parece que no son 1 millón de visitas reales, ¿no? Sino que está totalmente manejado. Cuando en internet vemos el video que el PRI sacó porque no le interesa a Peña Nieto, vemos que tiene muchísimas visitas, pero en realidad no tiene información sustancial, como por ejemplo la represión que se da a los profesores de Oaxaca y de Michoacán, que es algo real y que los medios solo toman como muestras de adjetivar la protesta, ¿no? Y se vuelve a repetir lo del 1 de diciembre. O sea, la gente no tiene que salir a la calle y todo el que esté en contra del gobierno va a ser atacado de esta forma, o sea, atacado por los medios. Mi pregunta básica es, ¿cómo sí debe ser el uso de Internet por parte de los usuarios a través de Twitter para que tenga una utilidad la protesta social? En el caso, bueno, del uso de Internet, bueno, cada individuo, en este caso, cada ciudadano, tiene la opción ilimitada de utilizarlo de la manera que quiera. Lo que yo considero prudente en ese sentido es nutrir e informarnos acerca de todo lo que sucede. Internet nos brinda esa oportunidad, pero de alguna manera al momento en que aparece alguna situación, ya tener un punto de vista e informarse para dar un argumento legible. Lo que dicen obviamente es algo interesante, ¿no? Cuando habitualmente Peña se equivoca porque pronuncia mal, o porque se equivoca de capital, o porque no se le ocurre un libro al instante, es obviamente una forma que incluso ellos han utilizado para desviar la atención y de alguna manera dar salida a esa catarsis que la población en general tiene y parte de la cultura, ¿no? de burlarnos de los políticos por errores que cometen. Yo pienso que la mejor manera de nutrir esa parte de juicios, de utilizar las redes, no solamente sociodigitales, sino las redes tangibles, es precisamente que nosotros como ciudadanos podamos informarnos, y eso es un ente activo no solamente de la gente que es de comunicación, sino de todas las áreas. Si nosotros tenemos información, tenemos acceso a algo que nos da y que nos va a generar un juicio y que nos va a permitir deliberar y a la vez ser tolerantes, digo, podemos dar un paso más hacia adelante. Es un poquito tal vez ilusorio hasta cierto punto este comentario que les hago, pero yo estoy convencido de que poco a poco se puede lograr algo. En la parte digital es algo difícil porque la parte del anonimato nos permite muchas veces insultar, agredir o de la igual manera aportar, pero dejar todo ahí, no pasa nada. Yo creo que hay que partir de un examen de autoconciencia y a partir de eso ver cómo podemos nutrir nuestras participaciones, ¿no? Y obviamente pues no se puede limitar a nadie, aún no existe esa opción de cerrar, o por lo menos ya en forma oficial, porque el intento de bloquear, el intento de trolear, de agredir, pues está ahí. Y bueno, nos comentaba hace un rato el compañero, de tratar de poner un comentario negativo, pues ya está cerrada la puerta. Es parte también de ese traslado de las políticas habituales, de las viejas prácticas de esto es así y tiene que ser así, pero como la televisión lo dice, va a ser, nada más, y todos estamos bien. Los comentarios negativos no existen aquí, 2, 3, 4, punto, nada más, pero tenemos casi 2 millones de visitas, o sea, hay gente que se interesa por ver lo que estamos haciendo. Hay que poner en tela de juicio, hay que poner en duda eso. Bien, si bien Internet tampoco es el medio que va a fundamentar, como dicen, el progreso de la humanidad y la civilización, sí hay que tener en cuenta el contexto en el que está ocurriendo. Por ejemplo, en China, estaba leyendo el caso de China, que ponen, además de tener esta gran muralla histórica, tienen una gran muralla de cortafuegos o de programadores que limitan los comentarios en internet o están atentos regularmente a palabras clave. O sea, por ejemplo, si mencionan, si aparece la palabra Tíbet,
estas oficinas, revisan qué se dice sobre ese tema, si aparece, no sé, Tiananmen o seguramente algunos nombres de activistas, están vigilando y obviamente pues hay consecuencias al grado que pueden ir a la casa, o sea, los tienen bien identificados. Hay un sistema de vigilancia y de censura muy fuerte, entonces eso nos puede ayudar a comprender hacia dónde no debemos dejar que las cosas sucedan. Por el otro lado, está comprobada en países en los cuales no se limita esta libertad de expresión en Internet, que hay una correspondencia, una correlación entre nuevas tecnologías y activismo. Eso sucedió, ustedes saben, en muchos países en la llamada primavera árabe, con los movimientos de los indignados en España o del movimiento Ocupa en Wall Street, en donde hay la construcción de lo que Castells llama redes de comunicación y de poder, es decir, activismo ciudadano, activismo civil, por causas determinadas que pueden hacer contrapeso a los abusos de poder. Entonces, yo creo, esto en sí, no necesariamente las nuevas tecnologías, pero lo potencian. Esto que estamos a veces haciendo en la academia, o lo que hacen en el periodismo, o lo que hacen en resistencia por las mineras, o lo que hacen los maestros que consideran que algunos de sus derechos están violentados, es eso, construcción de redes y poder ciudadano, una construcción, un fortalecimiento de la sociedad civil que haga contrapeso a los abusos de poder y que no dejemos que se vaya para el lado completamente autoritario. Entonces creo que por ahí también podemos encontrar pistas. Quería agregar algo respecto a lo que dijo Ricardo, mi compañero. Pues más que nada esto de cómo activar a la sociedad dentro de la esfera digital. Hay un movimiento que se llama Flash Mob, donde propone una idea, por ejemplo, que viajar en calzones en el metro. Entonces se proponen ahí todas las ideas y vas al día siguiente, todos van. Y pues un policía en el metro no puede detener a cientos de personas que van entrando a los vagones sin pantalones. Pero si en cambio va uno solo, pues sí lo pueden detener. Entonces esto es como un efecto de propagación, de que se va contagiando poco a poco entre los usuarios, siempre y cuando tengan un motivo, o sea, un motivo, con una sola vinculante. Por ejemplo, lo que pasó en Ibero, todos empezaron a proponerse que iban a entrar y hacer grilla dentro de la red. Ya adentro, pues quisieron bloquear todo eso que se estaba planeando en internet con gente del PRI adentro, pero pese a ello llegaron a entrar varios estudiantes y empezaron a reclamar. Traían hasta, de hecho, habían propuesto y difundido una imagen para que recortaras tu máscara de Salinas. Y todo eso yo lo refiero mucho al flash mob, de que es una propuesta en internet, un evento, y conforme vaya contagiando poco a poco y vayan adheriendo más y más contactos, poco a poco se va expandiendo esa como idea de hacerlo y quererlo hacer. ¿Algo más? Sí, yo nada más quería agregar que creo que la campaña de Peña Nieto es de las peores mediáticamente que hemos visto, porque muestra un desprecio total a las necesidades sociales, porque campañas anteriores, ya sea priistas o panistas, cuando menos a través de la demagogia mostraba un poco de preocupación. Y este presidente, al decirnos que tenemos hambre en México, pero entonces no se puede. Pero ganó la selección, entonces se puede. Es una campaña totalmente sin sentido, que no tiene ni pies ni cabeza y que no demuestra ninguna preocupación por los problemas reales del país. Realmente preocupante. Sí. Bueno, básicamente es esto, ¿no? El detalle del preocuparse por la imagen y no por lo que está pasando en términos más complejos y más profundos. Pues yo comparto lo mismo que dice César, ¿no? En ese sentido es un total desapego a la sociedad. Es ver como la pirámide invertida, ¿no? En ese sentido, no ponen los pies realmente en la tierra, y con ello pues no ven realmente las necesidades, sino más bien en ese sentido lo que buscan es tratar de hacer creer a la sociedad de que las cosas van a estar bien. Bueno,
Por cuestiones de tiempo, pues vamos a concluir esta mesa de análisis. Les agradezco a todos los asistentes su presencia el día de hoy y pues le agradezco también a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al área SUAET por el apoyo que nos ha brindado para la realización de estos eventos, al maestro Otón Camacho y a la maestra Lourdes Durán. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias.